Afternoon, everyone. Buenas tardes a todos. Are you all wide awake after that great lunch? ¿Están despiertos después del grandioso almuerzo? Sí, muy bien. Well, I'll try not to lull you to sleep here as we proceed. Bueno, voy a tratar de no hacerlos dormir mientras avanzamos. I just want to say thank you so much for your hospitality here. Solo quiero darles muchas gracias por su hospitalidad. You have a beautiful church, Hay una hermosa iglesia and the church is not the building, it is the people. y la iglesia no es un edificio, es la gente. Austin and I have felt at home this entire trip. Todo este viaje nos sentimos como en casa con Aston. It's a privilege to be among those who love the Lord. Y es un privilegio estar entre los que aman al Señor. And I want to say a special thanks to our translator. Quiero dar gracias a nuestros traductores. It's okay to clap. Pueden aplaudir si quieren. That is also biblical. Eso también es bíblico. Let me pray for us. Déjenme orar. Heavenly Father, we just thank you for this time. Padre Celestial, te damos tantas gracias por este tiempo. Thank you for the rich truths of your word. Gracias por las ricas verdades de tu palabra. Thank you for the way that the principles in your word guide our lives and guide our thinking. Gracias por la forma en la que los principios en tu palabra guían nuestras vidas y nuestro pensamiento. And thank you for the gift of music. Y gracias por el regalo de la música. We pray that you continue to refine us as we look at the principles of your word. Oramos de que tú sigas refinándonos al mirar los principios de tu palabra. Pray all this in the name of Jesus the Christ. Y oro esto en el nombre de Jesús, el Cristo. Amén. Amen. Men are worshipers. Los hombres son adoradores. When God created mankind in his own image, he created us with the mental faculty to recognize his glory. Cuando Dios creó al hombre a su imagen, nos creó con la capacidad mental de reconocer su gloria. He created us with a spirit that cannot help but to exalt him. Él nos creó con un espíritu que no pueda evitar exaltarlo. God is holy. Dios es santo. He's set apart from his creation. Él está separado de toda su creación. To be in a right relationship with him is to recognize who he is and to give him the worship he is due. Y estar en una relación correcta con Él implica reconocer quién Él es y darle la adoración que Él merece. Because of the fall and the entrance of sin into the world, Por la caída y la entrada del pecado al mundo, man's relationship with God was broken. la relación del hombre con Dios se rompió. Man still does what he's created to do. El hombre sigue haciendo lo que fue creado para hacer, He still worships. todavía adora, But now his worship is distorted. pero ahora su adoración está distorsionada. His worship is directed to all kinds of lesser things. Su adoración va a ser dirigida ahora a toda clase de cosas más bajas. Romans 1:21 says, En Romanos 1:21 dice "For even though they knew God, que aunque conocieron a Dios, they did not honor him as God no le honraron como a Dios, or give thanks, ni le dieron gracias, but they became futile in their reasonings, sino que se volvieron vanos en sus razonamientos and their senseless hearts were darkened. y sus corazones insensibles se entenebrecieron. Claiming to be wise, Y reclamando ser sabios, they became fools, se volvieron necios and they exchanged the glory of the incorruptible God y cambiaron la gloria del Dios incorruptible for an image in the form of corruptible man, por la imagen y la forma de un hombre corruptible of birds, o de aves, four-footed animals, animales and crawling creatures. y los que se arrastran. We gave away what belonged to God and we gave it to idols. Tomamos lo que le pertenecía a Dios y se lo dimos a los ídolos. Only because of Christ and his work on the cross can we now have a restored worship, a right worship directed toward God. Y solo por Cristo y sobre la cruz es que podemos volver a la adoración correcta y enfocarla en Dios. When the Lord saves us, we see the corruption of our worship and we seek to redirect it. Cuando Dios nos salva, vemos la corrupción de nuestra adoración y buscamos redirigirla. Sunday morning gives believers a unique opportunity for worship. Y el domingo por la mañana tenemos una oportunidad única como creyentes de adorar. We worship in the context of the local church. Porque adoramos en el contexto de una iglesia local.
This is a conference dedicated to corporate singing, Y en esta conferencia estamos dedicando este tiempo al cántico corporativo. but lifting our voice in praise is just one of many forms of worship we are commanded to offer. Pero levantar nuestras voces en adoración o en alabanza es solamente una de las formas en las que somos llamados a adorar o ofrecer adoración. During corporate worship, we listen attentively, Durante la reunión corporativa escuchamos con atención, we rightly respond to the preaching of the word, respondemos a la predicación de la palabra, we worship through sacrificial giving, adoramos a través de la ofrenda sacrificial giving that is done joyfully and without compulsion. y dando con gozo sin presión. We worship in the taking of communion together. Adoramos también compartiendo los elementos de la comunión juntos. We even worship when we exercise church discipline. Adoramos cuando practicamos la disciplina de la iglesia. While all these are good and right, worship does not stop when we leave the church building on Sunday. Y todo esto es muy valioso y es correcto, pero la adoración no termina al salir del culto el domingo. Any of us can look like a worshiper for 2 hours on a Sunday morning, Cualquiera de nosotros se puede ver como un adorador por 2 horas el domingo a la mañana. but true worship is worship that permeates every aspect of our lives. Pero la verdadera adoración es aquella que permea todas las áreas de nuestra vida. It's a constant awareness of who God is. Es una conciencia constante de quién Dios es. It's giving him the honor and the glory that he is due. Es darle a Él el honor y la gloria que le corresponden. Those who engage in this type of worship are the worshipers that God seeks. Y aquellos que se involucran en esta clase de adoración son los adoradores que Dios está buscando. Christ made this explicitly clear to the woman at the well. Cristo hizo esto muy claro a esta mujer en el pozo de agua. Today we're going to look at John 4. Please turn to John 4 in your Bibles. Así que hoy vamos a estar mirando este pasaje en Juan 4, si puedes abrir tu Biblia ahí. Before we dig in, I want to give a little bit of background. Y antes de nada quiero darte un poco de contexto. At this point in the narrative of John's gospel, Jesus has come on the scene in a big way. En este punto, en el Evangelio de Juan, Jesús ya está en el medio de la escena, de una forma muy clara. In chapter 1, John the Baptist testified that Christ was the Son of God. En el capítulo 1, Juan dio testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios And the Lamb who takes away the sins of the world. y el Cordero que quita el pecado del mundo. John's testimony carried weight, El testimonio de Juan tenía mucho peso and Jesus quickly gained his first disciples, y Jesús enseguida ganó sus primeros discípulos, including 4 of the 12 disciples. incluyendo a 4 de los 12 discípulos. In chapter 2, Jesus performs the first of his recorded miracles, En el capítulo 4 vamos a ver los primeros milagros de Jesús. turning water into wine at the wedding at Cana in Galilee. Y Jesús está, por ejemplo, convirtiendo el agua en vino en las bodas de Galilea. Later in chapter 2, he performed many signs in Jerusalem, Después en el capítulo 2 vamos a ver muchas señales que Jesús hizo en Jerusalén. It was the Passover, and there were as many as 2.5 million people present. Estaban en el medio de las celebraciones de la Pascua y había más de 2,5 millones de personas. And many who witnessed these miracles believed in his name. Y muchos de los que presenciaron esos milagros creyeron en él. By now, Jesus had the attention of the nation. Así que para este momento Jesús ya tenía la atención de toda la nación. If you look at the bulk of Jesus' interactions up to this point in the Gospels, they served to correct misconceptions about what it looked like to worship. Y si mirás el eje de todas las conversaciones de Jesús hasta este punto en el capítulo, tiene que ver con la corrección de la adoración mal dirigida. This began in chapter 2 when he made it abundantly clear what worship must never be. Esto es muy claro en el capítulo 2, cuando comienza Jesús y deja muy en claro en cómo no debe ser la adoración. Worship must never be leveraged for selfish gain. La adoración nunca debe ser hecha para ganancias personales. Jesus found that the chief priests and scribes were earning income by exploiting the people. Jesús va a acusar a los principales sacerdotes, a los escribas, de que ellos estaban ganando recompensa o dinero a través de explotar a las personas. When Jesus saw what was taking place, he was greatly angered.
Y cuando vio lo que estaba pasando en el templo, se enojó grandemente. He drove out the money changers and the vendors with an improvised whip. Él tira todas las mesas de los cambistas y echa a todos con un látigo hecho improvisado. He rebuked them, ordering them to stop making my father's house a place of business. Él los confrontó y les advirtió diciendo que dejen de hacer de la casa de su padre un lugar de negocios. In chapter 3, Jesus provides clarity to Nicodemus on what is necessary to see the kingdom of God. En el capítulo 3, Jesús va a hablarle a Nicodemo de qué es necesario para ver el reino de Dios. To see the kingdom, one must be born of water and the Y Spirit. para ser parte del reino, uno debe nacer del agua y del espíritu. They must be baptized, an outward sign of inward repentance. Tienen que bautizarse como una señal externa del arrepentimiento interno. And they must experience regeneration of the Holy Spirit. Y deben experimentar la regeneración del Espíritu Santo. This is the only way to come to a place of belief in the name of Jesus Christ. Y esta es la única forma en la que uno podría llegar a un punto de tener salvación a través de Jesucristo To inherit eternal life. y heredar la vida eterna. To inherit exemption from the judgment that is to come. Y no caer en el juicio que va a venir. And the ability to practice the truth and come into the light of Christ. Y el poder practicar la verdad y entrar en la vida de Cristo. Jesus explained the only way one can become a true worshiper. Jesús explicó la única forma en la que una persona puede convertirse en un verdadero adorador. When the religious leaders caught wind that Jesus was gaining and every more followers than John the Baptist, Cuando los líderes religiosos se enteraron de que Jesús estaba ganando más seguidores que Juan el Bautista, that was a big problem for them. se volvió esto en un gran problema para ellos. Jesus had become a threat to their authority over the people, Jesús se había vuelto en una amenaza para su autoridad, la autoridad que ellos tenían sobre la gente, and he had become a threat to their money-making scheme in the temple. y se había vuelto Jesús una amenaza para la ganancia que ellos estaban sacando del templo. Knowing the intentions of their heart, Jesus sought to avoid them by going somewhere they would never go. Así que conociendo lo que había en sus corazones, Jesús va a tratar de evitarlo yendo a un lugar que ellos nunca irían. Jesus went through Samaria. Y Jesús fue a Samaria. The Samaritans were the product of Jews intermarrying with foreigners. Los samaritanos eran el producto de judíos que se habían mezclado con extranjeros. These were foreigners that the Assyrians had sent to repopulate the land. Estos fueron extranjeros que los asirios habían traído para repoblar esa tierra. But Jesus had another reason for taking this detour. Pero Jesús tenía otra razón para tomar este camino. There was a woman there who would become the first non-Jewish convert. Había una mujer ahí que se iba a convertir en la primer convertida no judía. He met this Samaritan woman at a historic site, Ella se encontró con esta mujer samaritana en un lugar histórico, a well dug by the patriarch Jacob. un pozo que había sido cavado por el patriarca Jacob. This was a shocking encounter for the Samaritan woman. Y este fue un encuentro que sacudió a esta mujer samaritana. She was used to self-righteous Jews avoiding the region altogether. Ella estaba acostumbrada a ver a los judíos que se creían muy justos evitando toda esta región sin pasar por ahí. She was even more shocked that he would stoop to speak to a Samaritan, much less a Samaritan woman. Y le asombró aún mucho más ver que él querría hablar con una samaritana y especialmente una mujer samaritana. This encounter was a stark contrast to the exchange between Jesus and Nicodemus. Este intercambio se va a ver en un contraste muy marcado de lo que había pasado en la conversación con Nicodemo. Nicodemus was a Pharisee, Nicodemo era un fariseo, part of the Jewish ruling party. parte del grupo que gobernaba en Israel. He was an esteemed teacher of the law. Era un maestro estimado de la ley. Someone in Nicodemus's position would have had the entire Old Testament memorized by the age of 13. Alguien de la posición de Nicodemo habría memorizado toda la ley antes de los 13 años. The woman's knowledge of the scriptures was quite different. Y la mujer de este pasaje es muy distinta. Her knowledge would have been exceedingly limited. Su conocimiento era mucho más limitado. She would have had no formal education. Ella no tenía educación formal, She would not have been able to read, likely. probablemente no sabía leer como nosotros.
And Samaritans only recognized the Pentateuch. Y los samaritanos solo reconocían el Pentateuco. It's the first 5 books of the Old Testament. Serían esos primeros 5 libros del Antiguo Testamento. She wouldn't have recognized the prophets and the writings of the Old Testament as inspired. Entonces ella no reconocería los libros de los profetas y los escritos sagrados como inspirados. The one thing that both the woman and Nicodemus had in common is they both quickly recognized Christ as being from God and a prophet. Tal vez algo que sí tenían en común es que tanto Nicodemo como esta mujer reconocieron muy pronto que Jesús era el Mesías o un profeta. They were both seekers of truth. Los dos mostraron interés en buscar la verdad. Once the woman realized that Jesus could give her the answers that she was looking for, Una vez que esta mujer se dio cuenta de que Jesús podía dar las respuestas que buscaba, she asked him a pressing question. ella le hizo una pregunta muy incisiva. This question is in John chapter 4, 20 through 26. Would you please Y read that? esta pregunta está en Juan 4, 20 al 26. John 4, 20. Verse 20. 20 through 26. Yeah. Dice así. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. The woman assumed the debate between how worship should happen was based on the locale. Esta mujer estaba asumiendo de que la forma en la que la adoración debía suceder estaba basado en la ubicación. She'd been taught that the worship of God should not happen in Jerusalem, but on Mount Gerizim. A ella le habían enseñado que la adoración que Dios quería recibir no debería darse en Jerusalén, sino en el monte Gerizim. There's a reason for this. Gerizim was a very important site throughout the Pentateuch. Hay una razón para esto. En el Antiguo Testamento, el monte Gerizim era un monte muy importante. In addition to Jacob's well, there were many other noteworthy sites in this area. Además de este pozo de Jacob, había otros sitios muy importantes en esta región. In Deuteronomy 11:29 En Deuteronomio 11:29 and 27:12, y 27:11, Mo- 12, Moses instructed the Israelites to assemble on Gerizim to commemorate their covenant with God. Moisés le dijo a los israelitas que se reúnan en el monte Gerizim para confirmar el pacto con Dios. In Joshua 8, En Josué 8, Joshua led the people to obey Moses' command. Josué ordenó al pueblo a obedecer los mandamientos de Moisés He built an altar there and they sacrificed to God. y fue ahí que construyeron un altar y hicieron sacrificios a Dios. Joseph's tomb was also located in this region. La tumba de José estaba ubicada en esta región. But there was a problem. Pero había un problema. Since the Samaritans didn't observe the prophets, Ya que los samaritanos no reconocían a los profetas, they didn't recognize 2 Samuel 7. ellos no reconocían 2 de Samuel 7. God had commanded David to build him a house of worship in Jerusalem. Dios le había ordenado a David que construyera una casa en Jerusalén. Lacking the full revelation of the Old Testament, Sin la revelación completa del Antiguo Testamento, Jesus makes it clear that the worship of the Samaritans was not based on y knowledge. Jesús va a dejar en claro que la adoración de estos samaritanos no está basado en el conocimiento. They had an inadequate knowledge of God, which led them to worship a God of their own creation. Ellos tenían un conocimiento inadecuado de Dios y esto llevaba a que ellos adoraran a un Dios hecho por su propia imaginación. This is not so different from the cults of today. Esto no es distinto a las sectas de nuestro tiempo, The Mormons and the Jehovah's Witnesses, como los mormones o los testigos de Jehová. they use some of the Bible, but they don't take the full counsel in. Ellos usan algo de la Biblia, pero no aceptan todo el consejo de Dios. And then they add to the account of the scriptures. Y agregan cosas a lo que Dios dice en su palabra. Jesus, in line with his interactions to this point, Así que Jesús, en línea con lo que vienen conversando hasta este punto,
He corrects her misconceptions of what should be the primary concern in worship. Va a corregir sus malos entendidos en cuanto a cuál debería ser la preocupación principal en la adoración. Even though the Jews were commanded to worship in Jerusalem, Aun cuando los judíos se les ordenó que adoraran en Jerusalén and they were obedient to that command, y obedecieron ese mandato, they too were missing the mark. ellos también estaban errando al blanco. The days of worship being tied to the temple had come to an end. Los días en que la adoración se había ligado al templo estaban terminando. Jesus tells her that under the new covenant, Jesús le va a decir que bajo el nuevo pacto, the question is no longer where, la pregunta no es dónde, but how. sino cómo. Here, Jesus identifies two characteristics of true worship. Y acá Jesús identifica dos características de la verdadera adoración. The first is that true worship is done in spirit. La primera es que la adoración verdadera se hace en espíritu. Now, there's disagreement among commentators and interpreters about what is meant here when Jesus says true worshipers are to worship in spirit. Ahora, hay desacuerdo entre los comentaristas en cuanto a qué quería decir Jesús cuando dijo que debían adorar en espíritu. In fact, in the English Bibles, most translations render it one way, De hecho, en las traducciones en inglés, la mayoría de las traducciones lo van a traducir de una forma, and one of the most popular translations renders it the other way. pero una de las traducciones más famosas lo va a traducir de otra manera totalmente distinta. Most have spirit with the S lowercase. La mayoría de las traducciones ponen la palabra espíritu con minúscula. That would indicate the personal spirit of the inner man. Y eso indicaría el espíritu personal del hombre interior. The one other interpretation is that the spirit with the S uppercase. Pero la otra interpretación y la traducción en la otra versión de la Biblia estaría con el espíritu en mayúscula. That would indicate that the spirit is the Holy Spirit. Y eso indicaría que acá se refiere al Espíritu Santo. I believe that the right interpretation is the interpretation that the spirit is talking about the spirit of the individual. Y yo entiendo de que a lo que se refiere el espíritu es al espíritu del individuo. And there are four reasons for this. Y hay 4 razones para esto. First is a Samaritan wouldn't have understood spirit to mean Holy Spirit. Primero, un samaritano no hubiese entendido el concepto de espíritu como refiriéndose al Espíritu Santo. They only used the Pentateuch, remember. Acordate, ellos solo usaban el Pentateuco. The Holy Spirit is only referred to 10 times in the entire Pentateuch. Y el Espíritu Santo solo se hace mención a él 10 veces en todo el Pentateuco. And it is never identified as the Holy Spirit, it's always called the Spirit of God. Y nunca se le llama Espíritu Santo, siempre el Espíritu de Dios se le llama. Jesus would speak in parables to confuse those who were opponents to the truth. Y Jesús estaba hablando en parábolas para confundir a los que se oponían a la verdad, But it wasn't his habit to speak indirectly to people who were actually seeking the truth. pero no sería algo que muestre un hábito de Jesús el hablar de forma indirecta a personas que sí quieren saber la verdad. So Jesus was clear what he meant. Así que Jesús tiene que haber sido claro en lo que quería decir. The second reason is in verse 23. La segunda razón estaría en el versículo 23. It says, "But an hour is coming and now is when true worshipers will worship the Father in spirit and truth." Dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. That those words "and now is" Esa expresión y ahora es, indicate that he was talking about the inner man. eso indicaría que está hablando acerca del hombre interior. This is because the Holy Spirit was active, but it was not yet permanently indwelling. Y esto sería así porque el Espíritu Santo sí estaba activo en ese momento, pero todavía no estaba habitando de forma permanente en el creyente. For that reason, at that time, it would have been impossible to consistently fulfill this command. Por eso, en ese momento hubiese sido imposible obedecer este mandamiento. The third reason is La tercera razón es, the newness of the manner of worship was not referring to the Holy Spirit,
es que la novedad de la forma de adoración no se referiría al Espíritu Santo, The newness of the aspect of worship was tied to the truth. sino que lo que es nuevo se refiere o está ligado con la verdad. What Jesus' ministry brought was the truth of the gospel. Lo que trajo el ministerio de Cristo y aportó el ministerio de Cristo fue la verdad del Evangelio. It wasn't until after his resurrection that he sent the Holy Spirit. No fue sino hasta después de la resurrección que le envió al Espíritu Santo. Christ was deity in flesh. In him was the fullness of truth. Jesús era deidad en carne y él era la verdad encarnada. In John 1:14 he says, En Juan 1:14 dice "And the word became flesh que aquel verbo se hizo carne and dwelt among us, y habitó entre nosotros and we saw his glory, y vimos su gloria, glory as of the only Son from the Father, gloria como del unigénito del Padre, full of grace and truth." lleno de gracia y de verdad. In John 14:6, En Jesus Juan says, 14:6 Jesús dice, "I am the way, the truth, and the life. yo soy el camino, la verdad y la vida. No one comes to the Father but through me." Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesus was clear, and the Samaritan woman understood. Jesús fue claro y la mujer samaritana entendió. She didn't have any questions about what he was talking about. Ella no tenía preguntas en cuanto a lo que Jesús estaba hablando. What she was looking for was the one who would come to reveal the truth. Lo que ella estaba esperando es que llegue aquel que iba a revelar la verdad. So the Spirit is the heart, the will, the mission control center. Así que acá espíritu es el corazón, es la voluntad, es el centro de control de las operaciones. This is a very important distinction. Esta es una distinción importante. As we've said, it requires that the Holy Spirit regenerate one for them to be able to worship. Porque, como dijimos, es necesario que el Espíritu Santo regenere a una persona para que pueda adorar, But the appeal that one must worship in spirit and truth pero el hecho de que alguien debe adorar en espíritu y en verdad, highlights the responsibility of the worshiper. más bien resalta la responsabilidad del adorador. Verse 24 says, "God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth." El versículo 24 dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Our spirits can commune with God's spirit because he is spirit. Entonces nuestros espíritus pueden comunicarse con Dios, que es espíritu. The spiritual is not worshipped by the physical. Lo espiritual no puede ser adorado por lo físico. What we do with our physical bodies is the outpouring of what exists within our hearts. Lo que hacemos con nuestros cuerpos físicos para adorar es una expresión externa de la adoración que hacemos con el corazón. Worship is to be characterized by sincerity and devotion in the inner man. La adoración, entonces, tiene que caracterizarse por la sinceridad y la devoción en el hombre interior. This is not a new command. Y este no es un mandamiento nuevo. This is the kind of worship that God has commanded with the Israelites in the Old Testament. Esta es la clase de adoración que Dios requirió de los israelitas del Antiguo Testamento también. Deuteronomy 6:5 is what Jesus called the great commandment. En Deuteronomio 6:5 tenemos lo que Jesús llamó el gran mandamiento, You shall love the Lord your God with all your heart, que es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, with all your soul, con toda tu alma and with all your strength. y con todas tus fuerzas. This stands in contrast to man-made religion, which is all about the doing. Y esto está en contraste con todas las religiones hechas por los hombres que se enfocan en el hacer. True worship is never to be empty ritual. La adoración verdadera nunca debe convertirse en un ritual vacío. Isaiah 29:13 says, Isaías 29:13 dice, "Because this people approaches me with their words porque el pueblo o este pueblo se acerca a mí con sus bocas and honors me with their lips, y me honran con sus labios, but their heart is far from me, pero su corazón está lejos de mí. and their reverence for me consists of the commandment of men that is taught." Y su temor a mí no es más que mandamientos de hombres que le han sido enseñados. This is the kind of worship that displeases God. Esta es la clase de adoración que desagrada a Dios. Psalm 51:15 through 17. En el Salmo 51, del 15 al 17, O Lord,
Open my lips, Dice, oh Señor, abre mis labios that my mouth may declare your praise. para que mi boca pueda declarar tus alabanzas. For you do not delight in sacrifice, Porque no te deleitas en sacrificios, otherwise I would give it. lo cual yo daría. You are not pleased with burnt offering. No estás agradado por sacrificios y holocaustos. The sacrifices of God are a broken spirit, El sacrificio de Dios es un espíritu quebrantado and a broken and contrite heart. y un corazón contrito. O God, you will not despise. A este Dios no despreciarás. Here are the questions for us. Así que estas son las preguntas para nosotros. Are we just going through the motions? ¿Estás solo moviéndote y siguiendo el movimiento? Right next door here, you have soccer fields. Justo al lado tenemos unas canchas de fútbol. At night, as we're sitting in the Bible study, you hear the players yelling with excitement. Y mientras estábamos en una reunión la otra noche, escuchábamos a los jugadores gritando con entusiasmo. It doesn't take long to recognize that these are men who are invested in what they are doing. Y no te cuesta darte cuenta que estos hombres se están dedicando a lo que hacen. How much more should our spirits be invested in worshiping a holy God? ¿Cuánto más nuestro espíritu debería estar enfocado en la adoración al Dios Santo? Listen to Psalm 47:1. Mira el Salmo 47:1. Clap your hands, all you people. Pueblos todos, batid las manos. Shout to God with a voice of joy. Aclamad a Dios con voz de júbilo. For the Lord Most High is to be feared. Porque Jehová el Altísimo es temible, He is a great king over all of the earth. Rey grande sobre toda la tierra. Do we shout for joy to God? ¿Gritamos de gozo a Dios? Do we bear all of our feelings and emotions and excitement over the goodness of our Lord? ¿Ponemos todo nuestro corazón y emociones y entusiasmo y lo enfocamos en la bondad de nuestro Señor? There are 4 necessities to worshiping in spirit. Hay 4 necesidades del adorar en espíritu. We first must be receptive to the Holy Spirit. En primer lugar, debemos ser receptivos al Espíritu Santo. As we said, worship begins with regeneration, which is the response to the Holy Spirit. Como expliqué, la adoración empieza en la regeneración, cuando respondemos al Espíritu Santo. 1 Corinthians 12:3b says, Primera de Corintios 12, 3b dice "And no one can say Jesus is Lord, que nadie puede decir que Jesús es el Señor except by the Holy Spirit." si no es por el Espíritu Santo. Worship continues through the following of the Spirit. Entonces, la adoración continúa a medida que seguimos al Espíritu Santo. Romans 8:14 says, Romanos 8:14 dice, "For all who are being led by the Spirit of God, these are the sons and daughters of God." porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos e hijas de Dios. Secondly, we must guard our thought life. En segundo lugar, tenemos que cuidar nuestra vida de nuestros pensamientos. Listen to Psalm 1, verses 1 and 2. Escuchá el Salmo 1, versículos 1 y 2. How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, nor stand in the path of sinners, ni estuvo en camino de pecadores, nor sit in the seat of scoffers. ni en silla de escarnecedores se ha sentado, But his delight is in the law of the Lord, sino que en la ley de Jehová está su delicia, and in his law he meditates day and night. y en su ley medita de día y de noche. We must avoid influences that fill our minds with wicked thoughts. Tenemos que evitar las influencias que llenan nuestra mente de pensamientos perversos. Rather, we should be delighted with God's word and meditate on it day and night. Y en vez de esto debemos deleitarnos en la palabra de Dios y meditar en ella día y noche. Listen to Philippians chapter 4, verse 8. Escuchá a Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finally, brethren, whatever is true, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, whatever is honorable, todo lo honesto, whatever is right, todo lo justo, whatever is pure, todo lo puro, whatever is lovely, todo lo amable, whatever is of good repute, todo lo que es de buen nombre, if there is any excellence, and if anything is worthy of praise, dwell on these things. si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
If we worship in spirit, we choose to dwell on the things that honor the Lord. Si adoramos en espíritu, estamos eligiendo hacer esto que honra al Señor. Third thing we need if we are to worship in spirit is to have an undivided heart. Lo tercero que necesitamos si vamos a adorar en espíritu es tener un corazón que no esté dividido. Listen to Psalm 86:11. Escuchá el Salmo 86:11. Teach me your way, O Lord. Enséñame tus caminos, oh Señor, I will walk in your truth. y caminaré en tu verdad. Unite my heart to fear your name. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. We must not foster affections for lesser things than God. No debemos fomentar afectos o deseos hacia cosas que son menores que Dios. To be worthy of Christ is to follow after him with our whole heart. Para adorar a Dios de una forma digna de Él, debemos hacerlo con todo nuestro corazón. Fourth, we must keep short accounts with our sin. En cuarto lugar, tenemos que mantener una cuenta corta de nuestros pecados. This is a necessary component of worship. Este es un componente necesario de la adoración. We will not worship in our spirits if we know we are harboring sin in our hearts. No podemos adorar en espíritu si sabemos que estamos guardando el pecado en nuestro corazón. Can you read Psalm 32, 3 through 5? El Salmo 32, 3 al 5 dice así. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. We must confess all of our sin Debemos confesar todo nuestro pecado and repent before the Lord. y arrepentirnos delante del Señor. The second aspect of true worship El segundo aspecto de la verdadera adoración is that we worship in truth. es que adoramos en verdad. This is the area where the Samaritan woman had failed. Este es el área en donde falló la mujer samaritana. Christ is clear that she did not know the God that she claimed to worship. Jesús es claro al mostrar de que ella no conocía al Dios que ella decía adorar. Any worship that is not informed by truth Cualquier adoración que no es informada por la verdad is at best superficial es como máximo superficial and at worst idolatry. y como en su peor forma sería idolatría. Here are three necessities we need if we are to worship in truth. Acá hay tres cosas que necesitamos que si vamos a adorar en verdad. We must have a sound bibliology. Primero, tenemos que tener una bibliología sana. The scriptures are what they claim to be. Las escrituras son lo que dicen ser. 2 Timothy 3:16 says, En 2 de Timoteo 3:16 dice all scripture is inspired by God que toda la escritura es inspirada por Dios and profitable for teaching, y útil para enseñar, for reproof, redarguir, for correction, corregir and for training in righteousness. e instruir en justicia. The scriptures are authoritative. La escritura tiene autoridad. Our Creator is the preeminent ruler. Nuestro creador es el gobernante preeminente. Psalm 62:11 says, En Salmo 62:11 dice, once God has spoken, una vez habló Dios twice I have heard this, y dos veces he oído esto, that power belongs to God. que de Dios es el poder. The word is inerrant and infallible. La escritura es inerrante e infalible. It's without error in the original autographs, No tiene error en sus escritos originales and it's unfailing in what God intends to achieve through it. y no falla en aquello que Dios quiere lograr a través de ella. 2 Peter 1:20 through 21 says this. Segunda de Pedro 1, 20 al 21 dice lo siguiente. But know this first of all, Pero sabed esto, that no prophecy of Scripture is a matter of one's own interpretation. que ninguna profecía fue traída por voluntad humana. For no prophecy was ever made by an act of human will, Perdón, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, but men moved by the Holy Spirit spoke from God. sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lastly, the Scriptures are sufficient. Y por último, las escrituras son suficientes.
2 Timothy 3:17 says Segunda de Timoteo 3:17 dice, that the man may be adequate, equipped from every good work. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. This is the product of the scriptures. Y esto es lo que hace la Escritura. Second, we must read and submit to the word of God. En segundo lugar, tenés que leer y someterte a la palabra de Dios. This is not just ritualistically reading the word. Esto no es solo leer la Escritura de forma ritualista, It's not even about knowing the scriptures. ni siquiera saber las Escrituras solamente, It's about obeying the scriptures. sino es más bien obedecer las Escrituras. It's about worshiping in the truth. Es adorar en verdad. Worshiping requires bringing your life under submission of the scriptures. Adorar va a requerir someter nuestra vida a la Escritura. Listen to James 1:22 through 25. Miren Santiago 1, 22 al 25. But prove yourselves doers of the word, Pero sed hacedores de la obra and not merely hearers, y no tan solamente oidores, who delude themselves. engañándoos a vosotros mismos. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, he is like a man who looks at his natural face in the mirror. este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, For once he has looked at himself and gone away, y luego va y olvida cómo era, he has immediately forgotten what kind of person he was. y él olvida cómo era. But the one who looks intently at the perfect law, Pero el que mira atentamente la palabra de Dios, the law of liberty, la ley de la libertad, and abides by it, y permanece en ella, not having become forgetful hearer, but an effectual doer, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, this man will be blessed by what he does. este será bienaventurado en lo que hace. Third, we must recognize the priority of preaching. Entonces, en tercer lugar, tenés que reconocer la prioridad de la predicación. This is one of the ways we worship in truth, by sitting under the sound expository preaching of the word. Esta es otra forma en la que adoramos en verdad, es sentándonos frente a una predicación sana de la palabra de Dios. God has gifted his church with men who are able to teach. They're spiritually gifted to that end. Dios ha dado a su iglesia hombres que son capaces de predicar y que fueron equipados espiritualmente para este propósito. Listen to Ephesians 4:11 and 12. Escuché lo que dice Efesios 4, versículos 11 y 12. And he gave some as apostles. Y él dio a unos apóstoles, Go ahead. a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. 12. Yeah, 11 and 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sitting under men who are gifted to preach the word means that the grace of God uses that teaching to refine our understandings. Entonces escuchar o sentarte a escuchar la predicación de la palabra de Dios de parte de estos hombres es recibir la gracia de Dios que nos dio a estos predicadores para darnos esta gracia. This roots out bad theology. Esto arranca y saca la mala teología It shapes us into Christ's likeness, y nos forma a la imagen de Cristo so we are better to worship in the truth. para poder entonces adorar mejor en verdad. John Stott said, John Stott dijo, "Our worship is poor because our knowledge of God is poor. nuestra adoración es pobre porque nuestro conocimiento de Dios es pobre. And our knowledge of God is poor because our preaching is poor. Y nuestro conocimiento de Dios es pobre porque nuestra predicación es pobre. But when the word of God is expounded in its fullness, Pero cuando la palabra de Dios es expuesta en su totalidad, the congregation begins to glimpse the glory of the living God. la congregación empieza a ver la gloria del Dios viviente. They bow down in solemn and joyful wonder before his throne. Ellos se inclinan en admiración y gozo delante del Dios Santo. It is his preaching which accomplishes this, Es su predicación la que logra esto. the proclamation of the word of God in the power of the Spirit. La proclamación de la palabra de Dios en el poder del Espíritu. That is why preaching is unique and irreplaceable. Y por eso es que la predicación es única e irreemplazable. If we are prioritizing worship in truth personally, Si estamos priorizando la adoración en espíritu y en verdad en lo personal,
It'll impact all of our lives. Eso va a impactar todas nuestras vidas. It'll especially impact our ministry. Y especialmente va a impactar nuestro ministerio. We will not allow our ministries to become like so many popular music ministries, No vamos a permitir que nuestro ministerio se vuelva como tantos ministerios populares, famosos de nuestro tiempo, with lyrics that are shallow and repetitive, con letras que son superficiales y repetitivas, only designed to appeal to the emotions. y que solo están diseñadas para apelar a las emociones. We will prioritize the content of what we are singing. Vamos a priorizar el contenido de lo que cantamos. We will cultivate song catalogs with rich lyrics. Vamos a promover tener listas de canciones que están llenas de la palabra de Dios. These lyrics will ingrain the truths of scriptures in the memories of our congregation. Y estas letras van a grabar en el corazón y en la mente de nuestras congregaciones la palabra de Dios. And our ministries will inspire others to worship in spirit and truth. Y nuestras iglesias van a inspirar a otros a adorar en espíritu y en verdad. In John 4:25, the woman says, En Juan 4:25, la mujer dijo, I know that the Messiah is coming, he who is called Christ. sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. When that one comes, he will declare all things to us. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesus said to her, I who speak to you am he. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. True worship begins when one accepts by faith the truth of who Jesus is. La verdadera adoración comienza cuando uno acepta por la fe la verdad de quién es Jesús. He is the Christ and the long-awaited Messiah. Él es el Cristo y Él es el tan esperado Mesías. In that moment, the true believer says with Peter, Y en ese momento el verdadero creyente dice junto con Pedro, Lord, to whom shall we go? Señor, ¿a quién iremos? You have the words of eternal life. Tú tienes palabras de vida eterna. In that moment, we believe the truth Jesus spoke Y en ese momento creemos en la verdad que habló Jesús when he said, I am the way, the truth, and the life. cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No one comes to the Father except through me. Nadie viene al Padre si no es por mí. The woman at the well believed Jesus was who he said he was. La mujer en el pozo creyó quien Jesús dijo que era. This is evident in the subsequent verses. Eso es claro en los versículos que siguen. She could not wait to tell everybody who she had met. Él ya salió corriendo a contarle a todos a quien había conocido. This is evidence of worship that consumes the whole spirit. Y esta es una evidencia de la adoración que consume todo el espíritu. This is evidence of worship that is consumed with the truth. Esta es la evidencia de una adoración que está consumida por la verdad. Jesus came to speak the truth so that all who worship him Jesús vino a hablar la verdad para que todos los que le adoran would have everything they need to honor the God who created them. tengan todo lo que necesitan para honrar al Dios que les creó. He came to die on a cross for the sins of his people. Él vino a morir en una cruz por los pecados de su pueblo. Only he could do that. Y solo Él pudo hacerlo. No one else has lived a perfect life, Nadie más vivió jamás una vida perfecta and no one else has risen again from the dead, y nadie más resucitó de la muerte, securing our eternal life. asegurando nuestra vida eterna. If we are to be true worshipers, the type of worshiper the Father seeks, Así que tenemos que ser verdaderos adoradores, los adoradores que el Padre busca. we must cultivate a heart of worship that is consumed with the gospel. Y para esto tenemos que cultivar un corazón de adoración que esté consumido por el Evangelio. We must embrace the unchanging truth of God's word. Tenemos que abrazar las verdades que no cambian de la palabra de Dios. We must recognize it for what it is. Tenemos que reconocerlas tal cual son. We must seek to know God's word and apply it in our lives Tenemos que buscar conocer la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida, so that our worship is representative of the full counsel of God's word. para que nuestra adoración represente todo el consejo de la palabra de Dios. Listen to this quote with John MacArthur. Escucha esta cita del pastor John MacArthur. This is the perfect blend. Esta es la combinación perfecta, Emotion regulated by understanding, la emoción que es regulada por el entendimiento, enthusiasm directed by the word of God. el entusiasmo que es dirigido por la palabra de Dios. The nature of worship then
is to offer God worship from the depths of our inner being, La naturaleza de la adoración entonces es ofrecer a Dios adoración de las profundidades de nuestro hombre interior, in praise, en alabanza, in prayer, en oración, in song, en salmos, in giving, en el dar and in living. y en el vivir. And this always based on the revealed truth. Y todo esto se basa en la verdad revelada. May we all strive to be this kind of worshiper, Que todos nos esforcemos por ser esta clase de adorador. worshiping in truth and spirit is the foundation of our lives and ministries. Adorar en verdad y en espíritu es el fundamento de nuestras vidas y de nuestros ministerios. Let's pray. Oramos. Heavenly Father, we pray that you would help us to be worshipers who worship in spirit and truth. Padre Celestial, ayúdanos a ser adoradores que adoremos en espíritu y en verdad. God, help us to have a passion and an enthusiasm for your word. Señor, ayúdanos a tener una pasión y un entusiasmo por tu palabra. Help that enthusiasm to come out of us as we sing and as we pray and as we preach and as we love others. Permite que ese entusiasmo salga en la medida en que predicamos y oramos y mostramos amor a otros. Let our worship be a worship that our hearts are invested in. Que nuestra adoración sea aquella en donde nuestro corazón se involucra. And let our worship be based on everything you have written. Y que esta adoración pueda basarse en todo lo que tú has escrito, That we may honor you. para que podamos honrarte. We pray all this in the matchless name of Jesus Christ. Y oramos todo esto en el nombre sin igual de Jesucristo. Amen. Amén.